porcentajes demasiado altos entre ellas. Si comparamos que entre el ópata y el eudebe hay 64% de, digamos, de semejanzas, mientras que las tepimanas tienen por arriba casi alrededor del 80, ¿no? E incluso el guarijío y el tarahumara. Pero en fin, este es simplemente para un dato, para que vean que sí había de estadística y cuánta cosa más, ¿no? Pero ahora viene sí la magia de la estadística. Justamente con los datos así como... Esto es para las fórmulas no es contra los antropólogos físicos. No, aquí lo que tenemos es, después de haber hecho unas matrices de semejanzas, etcétera, etcétera, se aplicaron varios métodos de análisis de datos. Entre Mario Cortina fue el responsable, es decir, yo nada más veía azorado cómo hacía cálculos y me decía cosas que yo no entendía, y que bueno, lo traté de hacer entendible para todos los demás, pero lo que sí podemos ver es que efectivamente el grupo sonorense, estas son todas las yutoaztecas proyectadas en un plano que pretende representar las 3 dimensiones, en donde las lenguas más emparentadas tienden a formar una especie de conglomerados. Como podemos ver, fácilmente se distinguen cuatro grupos: las númicas y las táquicas, que son las lenguas yutoaztecas del norte, y luego las sonorenses, que tienen en un extremo al tepecano y en otro al cora, que forman esta especie de continuo de red, y las aztecanas, que forman otra. Es decir, desde el punto de vista estadístico, efectivamente se sabe que las lenguas, bueno, no se sabe, se supone que las lenguas sonorenses forman un continuo, una especie de red dialectal, ¿sí?, que tiene en un extremo a las lenguas tepimanas y en otro extremo a las lenguas coracholes, es decir, lo que nosotros esperaríamos. Llama la atención que haya una extensión tepimana justamente vecinas de las coracholes. Bien, el que sigue. Y bien, Kaufman, que es el que propone la agrupación entre tepimanas, tarahumaras y coracholes, solamente presenta datos fonológicos y de muy poca solidez, ¿no? Utiliza otros datos gramaticales que ahorita vamos a ver. Cuando yo comencé a trabajar sobre la visión del cuerpo humano en las lenguas yutoaztecas, es decir, tratando de reconstruir, digamos, el protocuerpo humano a partir del léxico, me encontré con datos sumamente interesantes. Lo que podemos ver aquí son algunos nombres de lenguas, y los términos que utilizan para cabeza, cabello, vello y frente. O sea, pude haber dado más partes corporales y mejor me quedo en la parte superior, pero llama la atención, sí, porque nunca falta oye. Y además sabían que hay palabras prohibidas, ¿no? Más en algunos eventos. Bueno, lo que llama la atención es que son estas 5 lenguas: el pápago, pima bajo, pima de ona, tepegón del norte y tepegón del sur, que son tepimanas; el tarahumara y el guarijío, que son tarahumaranas; y el huichol y el cora, se parecen demasiado en términos léxicos, en los términos para la cabeza, para el cabello, que básicamente crea, o sea, aquí deben de confiar en el lingüista que les dice que son las mismas palabras, excepto estas dos, pero cupa y cupa, siempre uno debe estar haciendo pujidos para que crean, acepten que es lingüista, ¿sí? Que son justamente igual para el término para vello, y enfrente ya las coracholes se diferencian. Es decir, lo que llamaba la atención cuando yo me enfrenté a los datos del cuerpo humano es que efectivamente la denominación del cuerpo humano, en términos de sistema de denominación, se parecía, o sea, formaba una unidad entre tepimanas, es decir, pimas, altos y bajos, pápagos, tepehuanos, tarahumaras, guarijíos y coracholes. Lo que en términos, es decir, plantea hipótesis. Aquí no hay ninguna respuesta, es decir, las respuestas es no sé y quién sabe y ay, ojalá, ¿sí? Pero aquí lo que se plantean son justamente preguntas, y es interesante cómo ver las otras lenguas justamente rompen con el esquema. Además, aquí no se refleja la sistematicidad de la denominación del cuerpo humano, porque parece que es un continuo. Siempre la palabra mo'o o mo'o, no importa, para cabeza, siempre va a estar antes de cupa, que es pelo, y la palabra coba siempre va a estar antes, en fin, o sea, forma una especie de continuo, y las lenguas yutoaztecas sureñas sí se ven claramente diferenciadas entre unas que forman una homogeneidad y otras que simplemente cada una le puso como, no tanto, que cada una le puso como pudo. Bien, esto es una poca de un pequeño cuadro comparativo. Bien, aquí el siguiente cuadro es para hacer un numerito.
Es uno de los argumentos que plantea Kaufman. Kaufman dice que una característica que comparten las lenguas tepimanas, tarahumaranas y coracholes es agregarle un sufijo o una terminación K a los números 2, 3 y 4. Y podemos ver que efectivamente las lenguas tepimanas, básicamente que hay una K, las lenguas tarahumaras también le agregan un K, y bueno, ya el cora y el huichol, quién sabe qué haya entendido por K, pero no, estas no son K, ¿no? El número 3 también tiene un agregado que es muy característico, insisto, de las lenguas tepimanas, tarahumaranas, y también aquí sí se nota que también las coracholas, y para el número 4 aquí ya es más difuso, pero sí se nota una presencia de K en huichol. Llama la atención, sin embargo, que el número 4 es muy parecido a las lenguas tepimanas, eliminando las más norteñas, o las lenguas que podemos llamar más norteñas, en fin, sí, más de Sonora para arriba, pero es decir, dejando los pimas y tepehuanos, el número 4 se parece al número 4 coro, ¿sí? Contra el número 4 de toda la región, que es Na. Sí, esto también es sintomático. Y el número 5 nada más aparece para que, como una línea posible de investigación, señalar que cuando se pretende hacer este tipo de trabajos, todavía no está muy serio, que digamos, es decir, falta mucho más análisis y más propuestas, y además otro tipo de entradas que por alguna razón no aparecen aquí, ver cómo efectivamente ver el universo del significado, sobre todo el léxico, verlo como formando sistemas o subsistemas, y que esto nos puede permitir también proponer o uniones o contactos, etcétera. Nada más para señalar algo, si ustedes se fijan, las lenguas tepimanas casi no tienen una forma común para el número 5, salvo las dos tepehuanas, y además estas dos son el tepehuán del norte, uno es el de Rinaldi, que sale en la gramática, y el otro es tepehuán del norte, pero no tienen un número, bueno, esta se parece más o menos, siempre cuando eso dicen los lingüistas, aquí cada uno proyecta así lo que entiende por igual. Llama la atención, sin embargo, cómo los números asociados al Ari, Marí o Maristi, o en fin, y es decir, como hay dos tipos de número 5, uno Marí y uno Mamni, lo que vuelve a señalar, estas son lenguas tarahumaras, estas son lenguas zopatanas. El náhuatl, por ser mesoamericano, hizo el cambio de números, muy fácil. Sin embargo, el tubar y las caítas se parecen. Es decir, aquí, además del dato que corrobora lo que decía Kaufman de relacionar tepimanas, tarahumaranas y coracholes, además se ve que empiezan a aflorar otro tipo de datos, por un lado que apoyan la propuesta, pero también por otro lado que la niegan. Siempre cuando uno pone palabras, no, la venganza no, esto es casual. Bien, en otra ocasión, justamente para ver la posibilidad de si lingüísticamente estaba atestiguado, desde el punto de vista de la lengua estaba atestiguada el manejo y el conocimiento del maíz y otro tipo de flora relacionada con la agricultura, me dediqué a hacer búsqueda de materiales lingüísticos, y lo que apareció fue muy significativo. Todas las lenguas, bueno, excepto las coracholes y el tubar, la palabra para maíz o para milpa está asociada con una protoforma que es uno. Es decir, todas tienen, ya sea uno, como luego vamos a ver, todas efectivamente tienen una palabra que por el desarrollo que presentan en cada lengua es una palabra vieja en las lenguas. Es decir, hay una palabra para maíz que el pápago tendría. El problema de digamos, éxito en el encuentro, sí es cierto, o sea, la palabra protopalabra o la vieja palabra para maíz efectivamente se encuentra en las lenguas yuto-aztecas con algunos significados normales que se mueven. De hecho, esto aparecía porque Campbell proponía que la palabra para maíz era un préstamo otomangui que había corrido hacia el norte. Sin embargo, la presencia de esta palabra en las lenguas yuto-aztecas lo desmentiría, o sea, esta es una palabra yuto-azteca sureña. El problema es cuando empezábamos a buscar palabras como saki para hacer referencia al pinole, o la palabra para pachi para hacer referencia principalmente a la semilla, y ahí es donde ya veíamos, si bien que ya no había tanta homogeneidad, o que había términos que ya no aparecían. La palabra para pachi estaba más relacionada con semilla en términos generales, pero también con calabaza, pero fíjense la cantidad de significados que no necesariamente están relacionados, es decir, bueno, no están relacionados de manera muy directa. Obviamente, si se presentara todos los términos para frijol, todos los términos para calabaza, todos los términos para todo el conjunto de digamos, guisados, etcétera, o implementos relacionados con la agricultura, saldría quizá
caótico el esquema, pero no por caótico falta de información. Bien, esto permitía ver que efectivamente los términos para maíz son viejos, etc. Ahora, este es me parece que es la penúltima, este es un ejemplo justamente de los campos que son factibles de estudiar para tratar de reconstruir la cuestión lingüística y por supuesto con ciertas proyecciones y ciertas especulaciones, etcétera, la cuestión histórica. Son 3 términos para color y 2 números, el 4 y el 8. Es interesante ver cómo las lenguas tepimanas, al menos las acá registradas, no coinciden con ninguno de los colores asociados para el amarillo. El amarillo básicamente, en Tarahumara hay 3 términos para amarillo según la región. Aquí no están completos porque tienen elementos gramaticales extra, pero el color básicamente amarillo es agua. Saguaroame, Saguamucar aquí en Guarijío. Es interesante ver cómo es rojo en Tubar, a partir de que esa agua está asociado con la hoja. Es decir, el color amarillo está asociado con el color más bien con la hoja. El náhuatl está ahí nada más para que vean cómo el náhuatl efectivamente se fue por su lado, pero lo que interesa señalar aquí es cómo las tepimanas efectivamente, es decir, forman una unidad a pesar de esa gran discontinuidad. Insisto, esto como para corroborar y seguir así enfática y tercamente insistiendo que las tepimanas o su separación o desplazamiento es muy tardío o que han estado en constante contacto. En este cuadro lo quiero terminar con el 4 y el 8, porque una característica de las lenguas yutoaztecas del sur, excepto el náhuatl, es que el número 8 básicamente es 2 veces 4. Esto se ve muy claro en las lenguas aquí abajo del cuadro, en donde está, es decir, este es el número 4 y Gos es el número 2. Gos Navoy es 2-4, Wosinaiti es 2-4, 2-4, es decir, todas las lenguas efectivamente tienen la formación del número 8 con una especie de proceso de multiplicación 2-4. Sin embargo, llama la atención que las lenguas tepimanas ni siquiera siguen ese esquema. Es decir, las lenguas tepimanas, si usted, salvo el pima bajo, que es el que podemos llamar el vecino propiamente de las lenguas tepimanas, es la única que tiene 2 veces 4. Las otras lenguas es el número 4, ¿sí?, reduplicado. Es decir, puede parecer nuevamente ciencia ficción, pero lo que está diciendo es que las lenguas tepimanas tampoco comparten ni siquiera el mismo sistema numérico, ¿sí?, basado con 2 números, bueno, son como esquirlas. Pero en fin, pero sí es significativo como una de las lenguas tepimanas sí lo tiene, mientras que las otras justamente lo que hacen es repetir la primera sílaba del número 4 para hacer el plural de 8. Investigaciones como estas también darían otro digamos, pondrían más mosaiquitos al piso del problema. Y finalmente, algo que se debe de tener cuidado justamente con las comparaciones y que debe ser hecho con un conocimiento de las lenguas vecinas. Nada más me estoy limitando a las yutoaztecas, un trabajo más serio y más profundo. Tendría que ver a las lenguas yutoaztecas, pero además compararlas con las lenguas yumanas para ver las influencias. Yo solo he descubierto una de las otras influencias, que es el término común, no me acuerdo, para pescado, que comparte el pápago con una de las lenguas yumanas, pero por forma, sería algo así como el conejo del agua. Pero en fin, eso es así como lo oí en el camión. Aquí lo que me interesa ver es ver algunas de las comparaciones. Aquí están ya las formas que cada lengua usa para maíz, efectivamente evidenciando las evoluciones de cada una. En fin, simplemente ver la palabra para elote, en donde se ve que la palabra para elote incluso es muy diferenciada, salvo por las familias. Incluso dentro, el tarahumara y el guarijío se parecen. Lo que pasa es que elote y semilla están muy relacionadas en tarahumara. El esquite aquí sí es bastante semejante, señalando que el esquite se refiere más que nada al maíz tostado, porque incluso en las lenguas tepimanas, jaqui, que sería la forma, es tostar, es la forma para decir tostar. Bien, aquí se compara y lo que me interesa señalar es, ojo, porque cuando uno ve la palabra tortilla parece demasiado igual. Es decir, hay 2 formas para tortilla, la forma remé, bueno, la que está asociada con remé o temé, que es esta que está acá, y esta palabra.
Sin embargo, esta es fácil de observar que es un préstamo náhuatl. Y este préstamo náhuatl no puede ser, es decir, por movimientos náhuatl, este préstamo náhuatl debe ser colonial. ¿Sí? Es decir, estas palabras que están aquí, por el parecido, por la no asimilación al sistema de cada lengua, es decir, uno esperaría que no hubiera sha en tepimano, en fin, o esta forma tan grande de ciertas palabras, etcétera, etcétera, nos permite ver que la palabra para tortilla, al menos algún tipo de guisados que está siendo denominado como tortilla, no es, a pesar de que la tienen todas, no todas son, no son palabras viejas. Esta es una palabra préstamo del náhuatl que pasa a las lenguas norteñas, excepto estas. Miller decía que esta era la palabra para tamal. Sí, es decir, que aún así es el náhuatl el que prestaba la palabra tanto tortilla como tamal para hablar de una especie para un guisado en particular, un producto culinario en particular. Bien, ya son todos, ¿verdad? Sí. Bien, ya nada más para terminar este suplicio. Como decía, en realidad no hay respuesta. Lo que justamente he tratado de evidenciar o de ejemplificar aquí, muchísimas gracias, es que en el universo léxico, por fuera de la glotocronología, dentro de la lengua vista como un sistema, hay infinidad de información que en análisis puede servir tanto para la agrupación lingüística, es decir, para datos puramente lingüísticos, como también para proyectarlos y hablar y permitir especulaciones, algunas veces inspiradas, algunas veces con cierta solidez, sobre el desarrollo y evolución de los grupos. Ahora sí, ya para terminar, termino con una frase de Rodríguez que justifica mi trabajo ahora, y me justifica a mí para mí, que es conocida la frase, simplemente: he preferido hablar de lo imposible porque de lo posible se sabe demasiado. Gracias. ¿Preguntas y comentarios? Ha sido estupenda tu sugerencia lingüística, afinidades y demás. Y estaba yo pensando, pues ahora en términos arqueológicos. Obviamente no se ha hecho lo que se debe hacer en toda esta región. Así que mis datos son malos, todavía falta trabajar mucho. Hay una curiosísima separación arqueológica entre lo que se da, digamos, en la Tarahumara y hasta, digamos, las Casas Grandes, de lo que se da del río Sonora hacia la izquierda, que supuestamente era Pina en un momento. Arqueológicamente eso se puede distinguir cuando hay tepalcates, aunque Isabel Kelly insistía en que los tepalcates no platican, ¿no? Es decir, que probablemente el uso de la arqueología o de los materiales que nos dejan no necesariamente tienen que estar asociados a la lingüística. Pero sí es muy interesante ver cómo esa separación que tú haces entre lo que se da locaíta, por ejemplo, que antes estaba metido en un tronco taracaíta, tú haces esa diferencia. Y esa diferencia también la vemos en cuestión de tepalcates y de arqueología. Hay toda una zona que se va desde el río Sonora hasta el sur de Sonora, digamos por el río Cedros y demás, que está asociado a lo que se da hasta Casas Grandes, ¿no? Muy diferente de lo que se da hacia el poniente, que nosotros pensamos que es otro mundo. Esa intrusión de los taracaitas, a lo mejor aquí debe estar Elisa, ella sabe mucho más porque trabajó
eso. Hay también una barrera arqueológica entre Batara Carita y lo que se da hacia la sierra. Y me dio mucha pena, pero sí te pediría que en el futuro incluyas lo que pasa en ese Southwest, en donde también hay Putonaguas que nos puede completar este panorama. Y yo intenté en mi trabajo de arqueología ver cómo funcionaba esto con cuestiones lingüísticas. Y sí, hay una cierta relación. Lo que los norteamericanos llaman mogollón, que en alguna manera se expresa en lo que es Chihuahua y lo que es la influencia cultural de Chihuahua que se da hasta el río Sonora, es hermosa. Y se va hasta abajo, hasta el río Cedros. Hay una separación de lo que va en la sierra, de lo que va del río Sonora al poniente. Ha sido demasiado tu trabajo como para digerirlo ahorita, pero me parece fascinante y por favor apúrate a escribirlo porque me encantaría ver cómo funcionan tus proposiciones con lo poco que sabemos de arqueología hasta ahora. Pero métete hasta arriba, pues, no te quedes en la frontera. No, de hecho, bueno, sí, Otto va, afortunadamente antes de venir hablé con Otto y Otto sí va a hablar justamente primero de las lenguas yumanas, que son también como las lenguas más olvidadas, como decía Phil, es decir, ahí hay muchas respuestas también, ¿no? Todas las lenguas que están justamente arriba, al norte de los Pápagos. Y de lo poco que yo, cuando yo trabajé la cuestión del cuerpo humano, era impresionantemente significativo como los términos para el cuerpo humano de las lenguas yutlastecas norteñas no tenían nada que ver con los términos del cuerpo humano de las lenguas sureñas, pensando que la denominación corporal es algo es decir, sustancial y vital, ¿no? Pero sí hablaba, al menos, te estoy hablando de, justamente porque trataba de ver básicamente todo lo que era nada más la cabeza y las partes, tratar de rescatar elementos yutlastecas globales, y se rescataban 3 o 4, cuando palabras para cabeza, frente y pelo no coincidían, ¿no? O sea, una propuesta, y como mencionamos, más en serio sería entrarles de lleno, pero de acá abajo todavía falta muchísimo también. Es también muy interesante arqueológicamente la separación, si tú quieres, mal hecha, pero lo que tenemos de arqueología, de lo que se da en Sinaloa para abajo, es mesoamericanismo, y de lo que se da, digamos, del río Fuerte para arriba, ya no es Mesoamérica. Bueno, yo no soy ni historiadora, ni arqueóloga, ni nada de eso, ¿no? Soy ecóloga, pero me encantó la aproximación que haces estadística a estos datos, y justamente es ahí, bueno, mi comentario. Me gustaría saber qué tipo de análisis estadístico usaron para dar estos resultados. Supongo que fue un análisis multivariado, por un lado. Y por otra parte, quisiera saber con cuántos datos, con cuántos grupos de datos trabajaron. Se trabajó con una, que se puede ir sumamente avanzado, pero bueno, se trabajó con una matriz de 100 datos lingüísticos, para 100 palabras para 38 lenguas, y se trató como una matriz de semejanzas, es decir, se vio semejanzas y luego se convirtió a distancias porcentuales. Se manejaron análisis de cúmulos, 7 métodos, se trabajó promedios K o K-means, y 2 métodos de escalamiento multidimensional para tratar de visualizar mejor las relaciones. En realidad, la parte estadística una parte fue utilizada por Mario Cortina como parte de su tesis doctoral en Inglaterra sobre estadística, no nada más para focalizando datos lingüísticos. Entonces él en realidad le metió muchísimo más de su información. Lo que yo te digo es lo que se me quedó y que te estoy repitiendo casi como periquito, ¿no? Que son los análisis, y al menos los que yo sí pude entender, porque además se realizaron otra serie de lo que él llamaba estadísticas secundarias, para tratar de ver, por ejemplo, en el análisis de cúmulos, análisis de grupos,
ver cuál era efectivamente el que estaba trabajando mejor las distancias, ¿no? Con una serie de datos que ahí sí me rebasan, ¿no? Esto estaba publicado en el IJAL, la vez que hicimos el análisis estadístico en el International Journal of American Linguistics, pronunciado en inglés Tijuana, y sí, no, porque si no iba a parecer locutor de radio, ¿no? Bueno, en cuanto al método estadístico, ¿no? Que hasta ahorita lo hemos dejado porque luego quisimos involucrar datos fonológicos y él trabajó otro tipo de métodos, sobre todo para parear dos informaciones diferentes. En ese nos quedamos trabados porque la lengua, el idioma es demasiado sistemático y una modificación trae encadenada a otras modificaciones, lo que provocaba que justamente los tepimanos nos volvieron a quedar por fuera, outlier se le llamaba, en fin, ¿no? Pero hasta ahí vamos. Sí, porque yo recomendaría, por ejemplo, usar un análisis de componentes principales, que justamente lo que te va a hacer es separar cuáles familias de palabras tal vez están relacionadas y cuáles no. A mí me parecería que es un análisis adecuado, ¿no? Sí, gracias. Pues vamos a adivinar un poco más, ¿ok? ¿No tienes comentarios en de Tecueche, Coca, Zacatecos y, entre comillas, Sayulteco? No, como don Luis dijo hace rato, o sea, de hecho tomé las lenguas que están, o sea, totalmente aceptadas y a las cuales se les ha dado una afiliación por tener cierto material lingüístico, y de hecho las lenguas de Jalisco son las lenguas que yo en lo personal, a pesar de que las trabajé, que está haciendo la gran cosa, y cuando la acaba de escribir dice, bueno, ahora cámbiale el título de la tesis, no del autor, para pasar desapercibido, pero digamos, de esas lenguas no tengo nada. Lo único que te podría decir, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero es acerca de la lengua jova. De la lengua jova, que se habla, es decir, la vecina de los ópatas, el único material que hay es un Padre Nuestro. Ese lo analicé y a raíz de una serie de semejanzas, tanto fonológicas como léxicas, planteo que es una lengua yuto-azteca, pero no es opatana como se suponía, y tampoco es tarahumarana, sería como un otro grupo, ¿no? Pero el material es escaso y las fuentes ya se comentó en algún momento, ¿no? Son bastante difíciles, sobre todo cuando se habla de términos como se entienden o hablan la misma lengua, cuando no se sabe bien a bien cuáles son esas mismas lenguas, ¿no? Sobre todo por el material lingüístico. El punto de referencia es el que decía de Guasapar. El Guasapar, es decir, a mí me extrañaba que los lingüistas que han trabajado en Tarahumara no mencionaran la posible existencia del Guasapar, porque de vista es diferente al Tarahumara y es diferente al guarijí. Es decir, uno viendo la gramática, y esa diferencia no es por el siglo en que está escrito, porque en los padres nuestros tarahumaras ya aparecen manifestaciones muy tarahumaras de Tarahumara, y no es Guasapar, ¿no? Entonces, del Tecueje, Coca, Sayulteco, no. ¿Se acuerdan que dije que iba a haber muchos no sé? Un segundo, hay más personas. Yo felicito al compañero por esta exposición. A mí me mueven muchas cosas. Yo he trabajado en el norte de Sinaloa y ahora en el centro del estado de Chihuahua. He reconocido algunos sitios con arte rupestre en el sur del estado de Chihuahua. Conozco bibliográficamente algunos aspectos morfológicos del arte rupestre en el estado de Sinaloa, el centro y el sur. Estoy pensando, es una inquietud únicamente, que hay una correspondencia entre esta distribución yuto-azteca y las morfologías. Habría que hacer mucho más estudios, es un asunto de inquietud. Pero hace referencia a la calidad del arte rupestre en términos lingüísticos, ideográficos o fonográficos, o fonológicos, no lo sé. Entonces es interesante retomar todo lo que tú has dicho y pensar que el material gráfico rupestre, desde el punto de vista arqueológico, puede ofrecer mucha luz en ese sentido. Ahora, yo tengo algunas preguntas que me han surgido de tu exposición.
La primera de ellas es si los Suni y los Hopi son grupos que tienen una base lingüística yucateca. Solo el Hopi. Entre los Hopi hay una danza, la danza de la serpiente, que tiene relación con el ritual de Libia. En ella utilizan cachinas, que son máscaras relacionadas con Tlaloc, Mesoamérica. Yo encuentro en el norte de Sinaloa ojitos de Dios, huicholes, que Lumholtz dice que se llaman en lengua del huichol catsi. La palabra catsi es muy parecida a cachina. Puede haber una relación interesante ahí. Por eso yo preguntaba, hacía este cuestionamiento. Otro cuestionamiento es, ¿qué diferencia hay entre lo mayo y lo tehueco? No lo sé. Te puedo decir que lingüísticamente sí hay diferencias, que al menos Buena se da cuenta y él dice, así hablan los mayos, así hablan los yaquis y así hablan los que escriben. Actualmente es difícil sostener que hay sobrevivientes tehuecos. Sin embargo, cuando analizas o ves los materiales llamados mayo de la región, no la región costera, sino la región tehueco o la de Capomos o Vacas, me parece que Vacas se llaman más hacia, es decir, es un mayo que se parece más al yaqui, es decir, como si fuera un otro, es decir, las diferencias caitas son mínimas, hay gente que dice que es la misma lengua, y aquí volvemos a la pelea del arte, etcétera, o sea, los yaquis se ofenderían de decir que hablan mayo, ¿sí? Y los mayos, pobres, ¿no? Es decir, pobres porque no han logrado la cohesión que tienen los yaquis, es decir, a lo mejor ellos les es indiferente, puede haber luego un movimiento, pancaíta, etcétera, etcétera, pero las lenguas son mucho más que sonidos, es también el nombre dado por sus hablantes, que es por eso que los Odam quieren ser Odam y ya no Pápagos, que los huastecos ya no quieren ser huastecos, no quieren ser Teneque, etcétera, ¿no? Y en este sentido, lo que yo te podría decir es simplemente son variaciones muy pequeñas, lingüísticas también, o sea, son diferencias lingüísticas. Una de ellas tan significativa como la palabra corazón no coincide en el mayo del río Mayo, por llamarlo así, y en mayo del río Fuerte. De alguna manera se responde que el yaqui significa que hablan fuerte, esa mayor cohesión y identidad de los mayos de los yaquis. Otra pregunta, perdón, la uso. Los seris se ubican en la rama jocana. ¿A qué responde ese aislamiento frente a una complejidad yucateca? Yo diría que los yucatecas son los de submontanos y montanos y los seris son, no, o sea, no por decir, es gente costeña. Ya mañana Otto va a hablar justamente no nada más de los seris, de los wasabes, de los bacanes, en fin, va a hablar de los otros cocanos que llegaron casi hasta Centroamérica, ¿no? O sea, es lo que te puedo decir. La última ya. ¿Qué relación hay entre los tarajaquín y los yutuaztecas? ¿Es diferente? ¿Es igual? ¿Qué pasa? Porque yo me encuentro con la información de los etnólogos del suroeste de los Estados Unidos que prefieren utilizar tarajaquín y no yutuaztecas. Sí, pero ahí sí no te sabría decir dónde, cómo encontrarle el armazón, ¿no? Ahí sí. No llega. ¿Puedo hablar fuerte? No. Miren, los mayos dicen que los conquistadores le pusieron mayos porque significa los marginados, los de la orilla, pero ellos se reivindican como lloremes, entonces hay una connotación diferente. Y en el acercamiento con ellos, yo hago un poco relación con el espacio en blanco que dejas en el caso del estado de Sinaloa, hasta donde llegan los ladrillitos, hacia la costa. Los wasabes. Un poco los wasabes, los mocoritos, los colhuaquenses y todos estos. Está en duda qué lengua hablan, ¿no? Si son náhuatl o tienen una influencia, etc. Está por definir por parte de los investigadores de las lenguas. El caso es que los propios lloremes dicen en todos sus eventos
de encuentros indígenas y todo esto, no nos llamen más caítas, porque caíta fue inventado por los conquistadores y el investigador, abogado Eustaquio Huerga, él incluyó en los estudios para Sinaloa precisamente la palabra caíta. Parece ser que es la fuente de lingüistas para el caso de Sinaloa. Y este es un asunto serio porque la crítica a las fuentes nunca critica a la Huerga cuál es su formación precisamente para retomar toda esta lengua que él habla del caso de Sinaloa. Entonces yo plantearía precisamente que se aproximara también a una visión crítica sobre la fuente del caso de Rafael Eustaquio Huerga. Un segundo aspecto es que en Sinaloa pues hay muchos historiadores que quieren construir la historia incluyendo la propia lengua, donde se han inventado diccionarios, nombres de pueblos, etcétera, con sus significados, y es un total relajo allá cuando juntas o tratas de juntar precisamente a los que han escrito las interpretaciones de las lenguas. Yo esto lo quería hacer como aclaración nada más, que es un campo abierto ahí, precisamente más sobre el caso de la parte blanca que aparece en el mapa ese. Hay un documento de los archivos jesuitas del Archivo General de la Nación, donde hay un escrito donde un misionero dice que hay unos mayos rebeldes que están molestándolos y hablan mal de ellos, y anexan a ese informe el texto en lengua mayo, en lengua yorema. No sé si tenga conocimiento de este texto, y de no ser así sería bueno que te acercaras, porque la pregunta sería, para el caso de la historia en las lenguas, es que el contacto se da para fines del siglo XVI, 1594, y para 1740, algunos años de varianza ahí, pero puedo precisar diciendo qué tanta validez histórica es una lengua que viva todavía aproximadamente, que serán 140 años después del contacto, o qué tanta validez tiene un texto escrito en la lengua nativa que se anexa a un informe jesuita. Si tiene validez, esto sería un documento muy bueno para investigación lingüística. Por supuesto que tiene, ¿no? De hecho, incluso cuando se registran hasta palabras sueltas, que era lo que se decía del concho, es decir, la lingüística solo, es decir, para clasificar, solo puede apoyarse para ser efectiva de materiales lingüísticos. Los materiales lingüísticos pueden ser desde palabras escuchadas por oídos no propios, es decir, no propios de los que hablan, y transcritas en un español con los recursos gráficos que se tienen, o intentos o gramáticas o compendios que efectivamente dan una idea de lo que es la lengua. Por supuesto que es importante, ¿no? Y gracias por el dato, ¿no? Un segundo aspecto. Hay un texto del informe de los misioneros de la misión de San Felipe, Santiago, Sinaloa, donde en el informe señala que un gran problema para la región de Sinaloa es la gran variedad de lenguas. Incluso pareciera ser que esos contactos que tú señalas, que ser naturales, pareciera ser que entre los pueblos guasaves, mejoritos, suárez, etcétera, esos contactos como que eran un poco más beligerantes, ¿sí? Y al parecer, o se puede entender de dos maneras ese informe, donde los padres decían, es tan complejo el trabajo que ocupamos más gente, y así exigí, bueno, son muy diferentes las lenguas, por lo tanto necesitamos más misioneros para hacer el estudio de la lengua. O la otra manera puede entenderse también de que efectivamente había mucho aislamiento entre los propios grupos y mantener más los grupos de origen que tú mencionas en ese estudio de flora y fauna. Puesto que la tortilla no queda en el contexto arqueológico, pero sí queda el comal. Y te voy a decir que ni en las colecciones de casas grandes ni en los de la región Pima he encontrado ningún comal más que en las misiones. O sea que seguramente que la tortilla la trajeron, pues no sé si mexicas o quien sea que haya acompañado a estos españoles. Sí, nada más un dato así breve. La palabra para comal en eudemia es comal. Sí, de eso nos había dicho Joaquín Meller algo, pero estamos encontrando
lo que los gringos en la parte de Marana le llaman huac, pues semejanza a los huaques orientales, pero que en realidad son comales, o sea, son estructuras bastante abiertas y de trincheras también nos están saliendo. Entonces está chistosa la cosa también por ahí. Es que depende de lo que llames comal, ¿verdad? Sí, pero el chiste es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en ese comal con esa rugosidad abajo. Eso es lo que por lo menos se acepta como comal. Evidentemente deben de haber usado otro tipo de objeto, pero no es el comal que nosotros llamamos así en Mesoamérica, por lo menos. Sino, de hecho, nada más también otro dato para decir, y otro es, Shakira, uno es lo propio de las tortillas y el otro es lo propio del esquite. Es decir, la palabra para comal no es una palabra especializada en el léxico, sino más bien está asociada con donde se hacen las tortillas de remé, o donde se tuesta el chaquí. ¿Hasta qué punto la denominación de diferentes lenguas corresponde efectivamente a que son lenguas o dialectos diferentes o a confusión de toponímicos? Pienso, por ejemplo, en el Pima. Tienes pimas bajos, pimas altos, nevomes. Y en la parte de chinipas tienes chinipas, usaromes, íos, guarijíos, etc. ¿Cuáles se pueden considerar efectivamente como lenguas o cuáles como variantes dialectales? Bueno, de las preguntas quizá más difícil, porque sí tengo que responder como lingüista, no puedo inventar. En realidad el criterio, hay varios criterios para definir lengua, no es fácil, y aquí está asociado justamente con el grupo que la habla. Entonces, dado que no hay en muchos casos muestras lingüísticas o material lingüístico con el que se pueda apelar, se supone que los chinipas hablan chinipa, que los níos hablan nío, y ya saber cuáles, si son dialectos o no, es decir, ahí uno necesitaría de los materiales lingüísticos y no hay. El ejemplo que daba era el de Guasapar, ¿no? El Guasapar, siempre, el mismo Tubar en un momento dado se identificó como dialecto de Tarahumara, cuando uno empieza ya a ver la estructura y dice, no, el Tubar es una lengua muy diferente del Tarahumara. De hecho, esto pasa incluso actualmente. Cuando estuve en la Tarahumara, justamente en un proyecto de educación, por los problemas de que había que escribir los libros, había que ver en cómo iban a estar escritos los libros, y al salir al campo uno ve que incluso el mismo Tarahumara, que se asume como muy homogéneo, presenta unas diferencias tan insalvables. El de Turuachi, es decir, la zona sur vecina de Tepehuán, la zona de Ojuiteco, la zona de la parte baja, lo que se llama la parte baja. Yo iba con dos tarahumaras, uno de la alta y uno de la baja, y había lugares en donde los tres no entendíamos nada de lo que decían. Bueno, yo de entrada no entendía nada, pero me preocupaba que ellos tampoco entendían, ¿sí? Y más eso fue en la parte sur, es decir, y presenta gran diversidad. Yo por eso decía que había que tener cuidado, es decir, yo le echaba la culpa a la etnia, ¿no? O sea, cuidado con el manejo de etnia. Yo preferiría hablar justamente de la denominación que se está utilizando, niños, tehuecos, etcétera, hasta que no se tenga efectivamente o material lingüístico o material de una globalidad cultural que permita hacer afirmaciones más sólidas, ¿no? Porque si no se podría caer en un panetnicidad muy riesgosa, que esto lo asocio con movimientos de reivindicación del quinto sol y todas esas cosas, ¿no? que llegan a decir cosas tan, nada más es un ejemplo ya, que la palabra hombre en náhuatl es la esencia del ser, simplemente cuando, ya hacen una especulación sumamente impresionante y mal hecha por supuesto, cuando simplemente les bastaría ver cómo se dice hombre en las otras lenguas aztecas para saber que es una lengua de raíces, ¿no? O sea que esa es una palabra que tiene su propia historia. En ese sentido yo me quedaría con mantenerlos o como naciones o como parcialidades, etcétera, para decir, no quemarme las manos. A lo mejor quemarme las patas, pero bueno.
Esto más bien es una petición a ustedes, al que pueda aportar algún material lingüístico de gramáticas, vocabularios, libros de oraciones o sacramentales. Vamos a empezar un proyecto en España con esta organización MAPFRE, la que sacó toda una serie de textos más bien de divulgación sobre todo el continente americano, parte de Estados Unidos y las Filipinas. Bueno, esa etapa terminó con motivo del 5º centenario. Y ahora empieza una etapa de investigación y de rescate. Lo de investigación va en 3 líneas. Consecuencias de la expulsión de los jesuitas, sobre todo en educación, en cultura. Segundo, los problemas de la esclavitud en todo el continente, en la que entraría de alguna manera las encomiendas y el servicio personal. Y tercero, el problema de las poblaciones negras en el continente. Y cuarto, el rescate de lo que les decía. Y entonces dividieron a México en 3 etapas. El sur, con gramáticas y todo eso, sobre todo mayas, el centro con cuestiones náhuatl y el norte, pues que tiene un poquito de todo. Y entonces me encargaron que viera un poco lo de ese rescate. Ya me han ofrecido 2 textos de gramática y de vocabulario del noreste, que es poquísimo conocido, por no decir totalmente ignorado. Entonces, sí les agradecería si tienen algún material que me lo den a conocer y me escriban al Instituto de Investigaciones Antropológicas o que se lo comuniquen a Miriam o a Dolores. Muchas gracias. Yo creo que ya nos merecimos el café. De los 2 ponentes que faltaba, desgraciadamente Javier Guerrero no va a poder venir. Entonces, tomaremos media hora y a las 12:30 Carlos Serrano nos presentará su ponencia. Todo el conjunto, verlo, ¿verdad? Entonces, están invitados todo el mundo. Para los ponentes, va a haber un autobús para los participantes del coloquio. Las personas de Durango que puedan hacernos favor de llevar su coche y solidariamente llevar a los estudiantes de la ENA o a agentes que quieran ir, pues se los agradeceremos mucho, ¿verdad? Está muy cerca la ferrería, ¿qué más les puedo decir? Mande. ¿Dónde sale el autobús? El autobús sale del Boulevard Domingo Arrieta, para los que son de fuera es difícil. ¿Dónde lo vamos a tomar? Los ponentes. Perdón. Bueno. Sí, el autobús se va a estacionar en un costado, el costado del Palacio de Gobierno, por la calle de Zaragoza. Ahí nos ofrecieron 2 lugares donde se pueda llegar a estacionar. A las 2:30 va a estar el autobús para iniciar. Son 4 horas lo que nos va a hacer el favor de el autobús de esperarnos, porque pues es prestado y dependemos un poco de eso. Entonces, para que por favor más o menos se ajuste la visita a esa cosa. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Otra cosa que tenemos interesante es la exposición del museo. Permítame, doctor, ahorita ahí está la exposición del museo, donde hay muchos de los materiales de ferrería. Ha estado poco visitada, entonces hay la sugerencia de que se pudiera organizar otra visita guiada con el arqueólogo, haciendo un paréntesis aquí en el coloquio para
y que tuviéramos oportunidad de ver la exposición que está en el museo, si a ustedes les parece. Mande usted, doctor. La posibilidad primera es que puedan ir solidariamente con gente de Durango que pueda llevarlos en coche a los... El doctor Carlos Serrano, antropólogo físico e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, nos va a presentar su ponencia Patrón de desgaste dentario y condiciones de vida, estudio paleontológico de restos precerámicos de la Cuenca de México. El doctor Serrano ha trabajado con diferentes grupos indígenas de la actualidad y con material óseo de diferentes partes de México. En el norte ha trabajado con materiales de San Luis Potosí. En esta reunión, que me parece de un justo reconocimiento a una de nuestras colegas más distinguidas, que ha mantenido siempre una visión amplia de la antropología. Creo que esta es la razón por la que a mí me ha animado mucho estar presente aquí y hablar desde la perspectiva de la antropología física, un área que hace falta trabajar mucho más y sobre todo en esta orientación de nómadas y sedentarios. En realidad a mí también me pareció que era importante elegir algún tema que pudiera presentar y que pudiera estar encajado, que pudiera adaptarse muy bien a la tónica de esta reunión, que por otro lado me ha parecido tan instructiva y tan estimulante. Espero entonces que en los comentarios lo que yo quiero presentarles a ustedes pueda tener una utilidad en la búsqueda de esta integración de las diferentes disciplinas antropológicas. Eso creo que es fundamental para mantenerlo como parte, como una expresión de nuestra tradición antropológica en México. ¿Qué podemos decir, pues, del estudio de huesos? En realidad, cuando uno habla de antropología física, se evoca inmediatamente la imagen de quien trabaja restos óseos, materiales esqueléticos. Aunque claro, la antropología física va mucho más allá que los materiales óseos. Cuando estudiamos poblaciones del pasado, naturalmente la fuente informativa más importante son los restos óseos que han sido encontrados dentro de un contexto arqueológico. Y precisamente la idea o lo importante del estudio de restos óseos no es solamente su valor intrínseco, su información que se obtiene de ellos como elementos de una entidad biológica, la edad, el sexo, las expresiones patológicas que podía tener el individuo en vida, sino más bien nos interesa poder reconstruir las poblaciones del pasado en términos de un proceso histórico que les ha conformado. Las poblaciones humanas actuales y pasadas son resultado de un largo proceso de interacción entre la herencia y el ambiente. De tal manera que el antropólogo físico no ve solamente lo biológico de los restos óseos, de los materiales que estudia, sino sobre todo esta proyección que tiene la vida social a través del tiempo. Los procesos adaptativos en las poblaciones humanas que han llevado a una diferenciación paulatina. Por esta razón existen los fenotipos, las apariencias físicas que tienen los africanos, muy contrastantes con los europeos y muy contrastantes con los indígenas de del continente americano. Bueno, son expresiones de una larga historia de la especie que se adapta a diferentes nichos ecológicos a través del planeta. Esta primera constatación de un fenómeno biológico que es finalmente un fenómeno histórico, porque finalmente el hombre vive en sociedad y hay una retroalimentación entre biología y cultura. Esto es un principio antropológico básico. Bueno, este fenómeno natural de la diversidad humana es estudiado en antropología física, pero es sobre todo la manera como podemos precisarlo dentro de una problemática, dentro de un planteamiento de investigación. Y en este caso a mí me interesa sobre todo ver qué cosa podemos decir con un ejemplo específico de este contraste que podemos establecer entre nómadas y sedentarios, las poblaciones de cazadores-recolectores, las poblaciones que han llegado al nivel de una economía productiva, las poblaciones aldeanas
que en el caso del México antiguo nos pueden permitir obtener una información que puede integrarse dentro de una perspectiva arqueológica. Debo decir que uno de los motivos por los cuales a mí me surgió este interés por estudiar este posible contraste o proponer como hipótesis que así como hay una diferencia en la organización de pueblos cazadores recolectores y pueblos sedentarios de economía basada en la agricultura, qué cosa sucedía a nivel de su propio perfil físico. Es Abraham justamente sobre las oscilaciones de la frontera septentrional de Mesoamérica a nivel en el área del Tunal Grande de San Luis Potosí. Me pareció que era ahí un contexto en donde se podría examinar restos esqueléticos que correspondieran a los pueblos que estaban en contacto en esta región. De esto surgió una constatación que me ha parecido importante porque ilumina muchos aspectos que no se han comentado en la antropología mexicana, particularmente en la antropología física. Y es que hay una situación de contraste morfológico entre las poblaciones de cazadores-recolectores y las poblaciones agrícolas. Es decir, ha habido de alguna manera una influencia, un proceso de adaptación que ha llegado a nivel de diferenciación biológica entre este tipo de poblaciones a través de la historia. De hecho, la primera constatación que podemos hacer es que los pueblos mesoamericanos, a partir del preclásico o del formativo, como en la arqueología deseen llamarlo, son pueblos que han sufrido un proceso de braquicefalización. Desde el punto de vista biológico, lo que podemos denominar un proceso de braquicefalización que quiere decir unas proporciones cefálicas bastante redondeadas, digamos, no es la cabeza alargada, que es la característica de los pueblos prehistóricos. Y es justamente este es un problema que hay que situarlo dentro de una perspectiva muy amplia en el tiempo del poblamiento americano. Los primeros pueblos, los primeros habitantes de América, si consideramos que el ingreso a América desde el viejo mundo fue hace al menos 30.000 años, se trata de poblaciones muy semejantes a las del Paleolítico Superior Europeo, un perfil físico que corresponde a los dólicocéfalos, y después aparecen de repente, y cómo se puede explicar esto, los pueblos braquicéfalos como los mayas, los totonacos, los yucatecos, en fin, una serie de pueblos que han transformado su aspecto físico. ¿De dónde surgieron? Ahí hay un problema que en la antropología física no ha sido suficientemente analizado. Se constata su aspecto a través de estudios, sus características físicas, pero no se pregunta cómo surge este fenómeno. De hecho, al estudiar esta región septentrional de Mesoamérica, a partir de la frontera que se mueve en el tiempo, podemos encontrar allí esta contrastación que involucra no solamente culturas distintas, sino también fenotipos, aspectos físicos también contrastantes. Esto, por supuesto, queda entonces dentro de lo que es un problema de historia de la población. ¿Cómo surge este proceso de braquicefalización en México? Está asociado a la emergencia o al surgimiento de la agricultura. Esta sería la respuesta que podría tentativamente ofrecerse. Lo que han llamado la revolución neolítica tiene una profunda repercusión en la estructura genética de los pueblos. Y esto no solamente en Mesoamérica, lo podemos proponer para Mesoamérica a partir de una analogía, de un modelo de analogía con pueblos del viejo mundo. El proceso de braquicefalización se ha efectuado también en el cercano oriente, se ha efectuado también en otros sitios. Hasta el Paleolítico Superior la humanidad era, pero precisamente dólicocéfala, son los rasgos arcaicos de la anatomía humana, que por supuesto se mantiene en pueblos actuales. No quiero decir que haya una interpretación de mejor o peor en este sentido, simplemente que la microevolución en la especie humana ha llevado a un incremento de la variación física en los pueblos. Hay grupos braquicéfalos que son los que más recientemente se han
modificado, pero hay también pueblos dolicocéfalos que siguen existiendo sobre la faz de la Tierra. Pero ya desde una perspectiva arqueológica, este contraste físico puede ser muy útil cuando se estudian movimientos de población, situaciones particulares en una región, sobre todo de frontera, como es el caso de Aridoamérica y Mesoamérica. Bueno, esta ha sido una experiencia que surgió a partir de los señalamientos de Tita Brani sobre las oscilaciones de la frontera septentrional de Mesoamérica. Hay que seguir trabajando sobre este camino, tratar de encontrar esta aplicabilidad de la propuesta de que la revolución neolítica en Mesoamérica está ligada a la diferenciación biológica de las poblaciones, de tal manera que podemos encontrar podemos realizar este análisis de los grupos, de las poblaciones, desde el punto de vista de diferentes economías de subsistencia, pero también los huesos nos permiten otro tipo de información. El esqueleto es lábil frente a la influencia del ambiente, se modifica a partir de una serie de aspectos, de hábitos, de formas de vida, de tipos de actividades. De tal manera que nos interesó entonces ya no ver cuál es la transformación multisecular del perfil físico de las poblaciones, sino más bien ver qué relación puede guardar un tipo de economía, un género de vida, con las improntas que deja en el esqueleto. El planteamiento fue entonces revisar qué relación hay entre alimentación, el patrón dietético de un grupo, y sus condiciones dentarias. El sistema dentario, que está dedicado precisamente a la masticación, a la ingestión de alimentos, es la puerta de entrada. Queremos comprobar que hay diferentes patrones de desgaste dentario que están precisamente producidos por diferentes tipos y costumbres de alimentación. Este planteamiento no es nada original, hay trabajos realizados en poblaciones prehistóricas, en poblaciones recientes, se ha observado que existen diferencias, el desgaste dentario en poblaciones modernas es menor y surge ya tardíamente en la vida. Esto naturalmente se debe a el tipo de alimentos muy blancos que comemos actualmente. En cambio, los cazadores-recolectores, podemos decir, comían lo que podían, una gran gama de alimentos, entre los cuales predominaban alimentos muy duros. Y por supuesto no es cosa que nos vayamos hasta los neandertales, al Homo erectus, no, los hombres del Paleolítico superior, cuyos descendientes ingresaron a América, tenían un género de vida que también estaba produciendo este tipo de modificaciones en el aparato dentario. Bueno, hay que constatarlo, simplemente vamos a buscar restos esqueléticos. El Museo Nacional de Antropología está repleto de colecciones esqueléticas. Bueno, vamos a ver qué cosa sucede. De hecho, tenemos ya la experiencia por el manejo constante de restos óseos que si nos vamos a Cuicuilco, Tlatilco, a Teotihuacán o a Tlatelolco, restos de estas poblaciones mesoamericanas de estos niveles cronológicos, vamos a encontrar que el desgaste dentario efectivamente está presente y muy asociado con el proceso de edad. Entre más joven es el individuo, menos desgaste tiene. Entre más avanzada la edad, más intenso el desgaste. El desgaste de la dentina que cubre la corona dentaria. Esta correlación edad-desgaste dentario es un fenómeno fisiológico normal que se da en nosotros mismos. Por supuesto, ahora una persona que llega a los 50, los 60 años puede tener un desgaste mínimo, pero en la época prehispánica, con todo y que había procesos de preparación de alimentos que los adelantaban, hay un proceso, un incremento del desgaste dentario en edades aún jóvenes. A los 30, a los 40 años hay un desgaste ya pronunciado. ¿Qué sucede con las poblaciones prehistóricas? Ahí estaba nuestro interés, nuestra curiosidad, y precisamente para poder participar en esta reunión, lo que consideramos es ver los dos cráneos más antiguos que existen en México. Uno es el esqueleto de Chimalhuacán, encontrado hace escasos 8 o 10 años, con una antigüedad de alrededor de por lo menos 20.000 años, si lo tienen, y otro esqueleto
encontrado en la construcción del metro, en la estación Valderas, por eso se le llama el cráneo del metro, se le quedó ese nombre, es un nombre muy especial, y ese es un cráneo que tiene 12.000 años de antigüedad antes del presente. Corresponde pues a estos cazadores-recolectores de la Cuenca de México. Queríamos encontrar lo más contrastante posible que pudiéramos tener en relación a las poblaciones posteriores. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles ahora a través de algunas diapositivas que permitan percibir mejor este problema que no es muy frecuente que se escuche. La antropología física en México no es un área que esté muy al alcance, la información no está muy al alcance de todo el mundo, así que ahora aprovecho esta reunión para mostrarles un ejemplo de lo que es un trabajo, una aproximación a esa temática que ahora estamos tratando. Bueno, yo voy a hacer el intento de que esto funcione correctamente. Estudiar este problema de nómadas y sedentarios. De hecho, necesitamos considerar este poblamiento antiguo del continente americano. Los cazadores-recolectores del centro de México son originarios de estos desplazamientos de poblaciones habidos hace por lo menos 20.000, 30.000 años, y en el centro de México tenemos antigüedades comprobadas de 20.000 años. El profesor Lorenzo considera que en el área, precisamente en San Luis Potosí, existe el Cedral, 30.000 años de antigüedad. El esqueleto del hombre de Chimalhuacán, que está en las proximidades de la Ciudad de México, a 30 kilómetros de la Ciudad de México, tiene esa antigüedad mínima. El maestro Lorenzo, que ha sido un crítico muy acervo de las cronologías en estos hallazgos prehistóricos, acepta que por lo menos el hombre encontrado en la estación Valderas del metro sí corresponde a 12.000 años de antigüedad antes de Cristo. De tal manera que esta es el área cuando cazadores recolectores del norte estaban en el centro. Bueno, yo veo que a este nivel de cronología, pues hay realmente un área de este tipo, de estas antiguas poblaciones, hasta lo que después fue Mesoamérica. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, este es el cráneo de Valderas, el que se encontró en el metro. Tiene las características morfológicas bastante, digamos, arcaicas desde el punto de vista de su cronología. En realidad uno ve este cráneo y con un ojo un poco entrenado, pues le encuentra la similitud con las poblaciones del Paleolítico Superior de Europa. No estaban muy lejos, son poblaciones que todavía exhiben los rasgos bastante, digamos, antiguos de las poblaciones del Viejo Mundo, de las cuales son digamos, los descendientes, la que siguen. Es importante esta morfología cefálica que yo les mencionaba. Este es un dolicocéfalo o dolicocráneo, cuando se trata de cráneos. Este es un meso o braquicráneo. La proporción de las medidas cefálicas nos da la tipología de la forma craneal. Estas son las poblaciones de las poblaciones antiguas del Viejo Mundo, y también las precerámicas o las de la etapa lítica en América son siempre de esta morfología. Hasta hace 5.000 años todos los cráneos que se encuentran tienen esta morfología. Pero ¿qué sucede en el preclásico? Tenemos ya cráneos como este. ¿Cómo surgen estos cráneos a partir de estos? ¿O se trata de diferentes emigraciones? Bueno, el maestro Piña Chan dice que la braquicefalia, los pueblos braquicéfalos portadores de las altas culturas mesoamericanas, provienen de una migración desde América del Sur. La pregunta entonces se desplaza a América del Sur, ¿de dónde proceden los braquicéfalos sudamericanos que llegan después a México, a Mesoamérica? La propuesta es que no se trata de migraciones, sino de transformación in situ de los antiguos pobladores, los cazadores-recolectores, que han sufrido modificaciones profundas a partir de estos cambios en la economía. Los pueblos agrícolas, igual que en el Viejo Mundo, han sufrido una diferenciación biológica. Esto es una cuestión que hay que trabajar más. Yo ahora las pongo simplemente como una de las líneas de investigación que tenemos para tratar de integrar esta información biológica, medición de cráneos, pero dentro de una perspectiva de problemas arqueológicos. ¿Cómo nos ayuda esto para estudiar los flujos y reflujos de las poblaciones
considerando que hay esta asociación, hasta qué punto existe esta asociación entre tipos de economías y morfologías corporales. La que sigue. Este sería un típico cráneo mesoamericano, que no solamente es un cráneo corto, braquicéfalo, sino que aumenta esta morfología con la deformación intencional. Las deformaciones intencionales son también una expresión de los patrones culturales mesoamericanos. Y ahí yo diría que hay que trabajar esto, porque en Estados Unidos, en los grupos indígenas norteamericanos, también los pueblos agrícolas están asociados a las deformaciones craneales. Los pueblos cazadores-recolectores no las practicaban, a menos que hubiera una influencia en las zonas de frontera. Había una mesoamericanización. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, hemos encontrado ejemplos de cráneos con toda la morfología de las poblaciones antiguas y que están deformados. Uno podría considerar que se trata de gente que se ha mesoamericanizado culturalmente y se deforma la cabeza. En fin, esto entonces sería parte de lo que yo les he planteado como uno de los objetivos de investigación, que trata de interpretar esta información de la biología de las poblaciones antiguas en términos de una perspectiva histórica de movimientos y dinámica de población desde el punto de vista cultural. La que sigue. Bueno, esta es una mandíbula, muy mala fotografía, pero en fin, aquí tenemos nuestro material de estudio en este momento. Cómo se modifica la morfología de las piezas dentarias a partir de un tipo de alimentación que podemos considerar contrastante entre agricultores y cazadores-recolectores. Bueno, hay normalmente, como un fenómeno fisiológico, el desgaste dentario. Las coronas dentarias van perdiendo el esmalte que las cubre. En ciertos momentos, por la destrucción del esmalte, puede ocurrir la invasión de los microorganismos y se producen las caries o los abscesos periapicales, una serie de patologías dentales que van a ser más frecuentes, eso lo sabemos muy bien, en los pueblos con una alimentación muy abundante en carbohidratos. Es el caso de los pueblos que se alimentan con maíz. En Mesoamérica uno revisa esqueletos y va a encontrar que tienen no mucho desgaste dentario, pero sí tienen una gran patología bucal. En cambio, en los cazadores-recolectores, vamos a verlo, hay un contraste importante. Aquí tenemos una mandíbula, es el arco dentario mandibular, con todas las piezas dentarias, dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares en cada lado. Bueno, la que sigue. Esta es una hoja de registro del grado de desgaste dentario. ¿Cómo podemos registrar este dato? Bueno, aquí están representados los primeros, segundos y terceros molares, y cómo la dentina se va destruyendo. Aparece un punto donde el desgaste está aquí. Se puede ir después viendo, bueno, para allá se puede ir viendo cómo una de las cúspides, aquí está afectada, aquí están dos, aquí está tres, aquí están las cuatro cúspides, aquí ya aumenta la mitad del diente, hasta perder completamente la dentina y en algunas ocasiones exponer la cámara pulpar. Bueno, esto es un proceso que no solamente tiene relación con el envejecimiento, con el proceso de incremento de la edad, sino hay también el factor de tipo de dieta. Esto es lo que hay que averiguar en los esqueletos antiguos. Y no solamente la pérdida de la dentina, del esmalte dentario, sino también puede uno revisar el tipo de desgaste, medir los ángulos del desgaste en las piezas dentarias y hacer una evaluación muy precisa de cuál es el fenómeno que se está operando en estas poblaciones. La que sigue. Este es el cráneo de Chimalhuacán, el esqueleto de Chimalhuacán, que no se ha publicado todavía una fecha precisa de antigüedad. Por una datación indirecta tiene al menos 30.000 años. Yo diría que mientras no se confirme por una publicación esta edad, podemos decir que por lo menos 20.000 sí los tiene, y los tiene bajo un criterio puramente morfológico. La morfología de este cráneo es muy semejante a la de los cráneos de edad parecida en el extremo oriente, en Asia. En Asia, los cráneos de Chukutien, por ejemplo, de la cueva superior, son muy parecidos a este, de tal manera que aquí estamos frente a un cráneo dolicocéfalo. Aquí tenemos muy diferente si uno lo compara con un cráneo zapoteco, maya o totonaco, pues es bastante diferente. Esto
es bastante fuerte, las rugosidades, corresponde a una población muy antigua, los cazadores-recolectores más antiguos en la cuenca de México. La que sigue. Y aquí está el desgaste dentario que presenta. Hay una destrucción, vamos a decir primero que hay una destrucción de las regiones molares, pero tenemos los premolares, los incisivos, aquí está el canino, estos premolares. Hay una intensísima atrición dentaria, el desgaste dentario siendo un sujeto de alrededor de 30 años. En la época presente, una persona que tuviera este tipo de desgaste, pues sería una persona muy anciana, ¿no? Y de hecho, aquí, cuando esto sucede en la época moderna, normalmente hay una invasión rápida de microorganismos y hay pérdida de la dentición. Aquí no hay pérdida dentaria, hay una atrición muy intensa. Ustedes lo están viendo, que, y eso es importante, tiene una forma inclinada, no es un desgaste plano. En los incisivos es bastante más plano, pero a nivel de canino y premolares son una forma, un patrón típico que no se presenta en las poblaciones posteriores. Si uno estudia esqueletos del clásico, del posclásico mesoamericano, es muy diferente el patrón que vamos a encontrar. La que sigue. Bueno, también no es muy clara esta transparencia de la mandíbula. Aquí vamos a encontrar otra vez que los molares están muy desgastados en esta forma inclinada. Es una, digamos, no es una forma plana, sino que están inclinados. Se conserva todavía dentina en el borde interior hacia la lengua, en cambio hacia afuera están muy desgastados. Esto es muy importante porque están mostrando el tipo de hábito dietético que tenían estos individuos. Utilizaban los dientes para comer cosas muy duras, lo cual desgastaba rápidamente la dentadura en la parte, la superficie masticatoria externa, la que da hacia los labios. En cambio, hacia adentro se mantenía su morfología normal. La que sigue. Este es el cráneo, otra vez, el cráneo del Clemente Valderas, que también es bastante largo, no está muy completo, pero vamos a ver que la dentición es muy semejante. Hay un desgaste dentario muy marcado, con pérdida antemortem de varias piezas dentarias, y no por procesos infecciosos, sino simplemente por factores mecánicos de estrés que al comenzar a desgastarse las piezas dentarias, llegaban hasta el borde gingival y ocasionaban la expulsión de las piezas dentarias. La que sigue. Bueno, aquí está el maxilar. Ustedes pueden ver aquí que hay una pérdida de piezas dentarias con una reabsorción de los alveolos debido precisamente al intensísimo desgaste de las piezas dentarias. La que sigue. En la mandíbula del mismo cráneo, donde pueden ver justamente este desgaste, este patrón de desgaste hacia afuera, que es muy diferente a los pueblos posteriores. Los incisivos prácticamente no existen, están desgastados prácticamente hasta la raíz. Una persona a los entre 30 y 35 años tenía ya este uso dental muy intensivo que corresponde solamente no puede explicarse más que en términos de alimentos muy duros que se ingerían. Sin embargo, el patrón dentario del cráneo del metro no es exactamente el mismo que el cráneo de Chimalhuacán. Hay diferencias que habría que tratar de explicar. Probablemente la explicación esté en que, siendo alimentos duros los que predominaban en estas dietas, la forma de preparación de estos alimentos variaba. Y hay que pensar que la diferencia de cronología entre Chimalhuacán y cráneo del metro es de por lo menos 10.000 años. De 8.000 años o 10.000 años hace a la época de Teotihuacán, hay por supuesto un salto mortal, hay una transformación social y hay también una diferente apreciación, una diferente apariencia de los rasgos que encontramos en estos esqueletos. De tal manera, creo que es la última. A ver, otra. Bueno, esta es no pude conseguir otra mejor. Esta es una mandíbula de Cuicuilco, que está en negativo. Bien, aquí no se ve muy bien, el desgaste dentario no llega, y es más o menos un individuo de la misma edad que los otros que vimos.
Sin embargo, el desgaste dental jamás se acerca al borde de los alveolos. Es un desgaste dental menor, pero sí tiene esta enorme cavidad producida por un absceso periapical. Hay caries, hay acumulación de sarro dentario y hay en los esqueletos de esta época un aumento de la patología bucal. O sea, hay esta asociación, este fenómeno de elementos que caracteriza a los grupos a partir del preclásico. Entonces, bueno, esto nos está mostrando entonces varios elementos. La que sigue, con esto voy a terminar. ¿Es la última? Sí, la luz, por favor. De hecho, entonces, estas primeras apreciaciones es un trabajo que estamos iniciando. La idea es trabajar con otros materiales precerámicos o la etapa lítica en la terminología de José Luis Lorenzo para completar esta visión de cómo se refleja el tipo de alimentación dentro de la apariencia o en la apariencia del aparato masticatorio en estos cráneos prehistóricos. Sin embargo, ya con estos elementos que tenemos, podemos decir que es un hecho que podemos encontrar estos contrastes en las poblaciones antiguas de México, de acuerdo no solamente a su antigüedad, sino en íntima relación con el tipo de economía. Sin embargo, aún dentro de los prehistóricos hay diferencias, hay que averiguar a qué se deben estas diferencias. Es más, Anderson, un antropólogo canadiense que estudió los esqueletos de Tehuacán, que se sitúan entre 8.000 y 5.000 antes del presente, encuentra otro patrón distinto de desgaste dentario, lo que él le llama un desgaste en forma helicoidal. Hay una capa de dentina que rodea a la corona del diente. Esto significa que había ahí otro tipo de alimentación, otro tipo de preparación de alimentos. Bueno, hay cuestiones abiertas para seguir trabajando esto. Entonces, podemos decir, existe un contraste en el patrón de desgaste dentario entre pueblos nómadas y sedentarios, indudablemente, pero también al interior de los propios pueblos nómadas existen diferentes patrones de desgaste dentario, y esto tiene que ser un trabajo en donde los arqueólogos pueden aportar su conocimiento sobre la paleofauna, o en fin, qué tipo de alimentación, si se trata de pueblos de la costa, que incluye una gran cantidad de moluscos, si se trata de pueblos de áreas ribereñas, en fin, hay una serie de aspectos que hay que correlacionar entre los hallazgos de la antropología física, pero también los que se trabajan desde el punto de vista de la arqueología. De tal manera que lo que yo diría como conclusión es simplemente que el estudio de la dentición, la antropología dental, que se ha comenzado a constituir como disciplina, proporciona evidencias que junto con otro tipo de evidencias arqueológicas pueden contribuir efectivamente a reconstruir los patrones o el género de vida, los patrones de subsistencia en poblaciones antiguas. La idea es trabajar en común acuerdo, tratar de incorporar elementos desde diferentes ópticas, y creo que esto es lo que nos va a llevar adelante en nuestros objetivos de investigación. Creo que esta conclusión pues coincide con lo que hemos estado viendo en otras presentaciones en esta reunión, y me parece que la búsqueda de esta integración entre las aproximaciones que hacemos desde diferentes áreas de la antropología es fundamental para poder entender con realidad o la realidad de los fenómenos de la dinámica de las poblaciones que nos interesan en antropología. Gracias. De los años que asumimos fueron de cazadores recolectores, muestran desgaste pero no muestran caries, ¿o sí? Exactamente. El patrón es un intenso desgaste dentario muy precoz y una ausencia de patología del aparato dentario. En cambio, en los agricultores hay un desgaste dentario mucho menos pronunciado y que se desarrolla tardíamente, y una existencia de manifestaciones patológicas a nivel bucal. No solamente en los dientes, sino también en la parodontitis, en el tejido de sostén dentario, ¿no? El cuerpo, la mandíbula. Y se podría decir entonces que la alimentación, los alimentos silvestres en este sentido son menos tal vez virulentos que el alimento cultivado.
Porque estaría relacionado un poco con la presencia del maíz cultivado, ¿no? Y el exactamente. consumo. Lo que sucede es que los granos que se cultivan cambian mucho el tipo de alimentación, en el sentido de que hay una gran cantidad de carbohidratos, que son sustancias que atacan el tejido dentario. Y por eso vienen las caries, los dulces y las harinas, que son la base de la alimentación a partir de la agricultura como sistema productivo. Entonces, en los cazadores recolectores no, ahí predominan alimentos duros, que desgastan mucho los dientes, pero no afectan desde un punto de vista patológico al individuo. El diente se puede caer más por factores mecánicos, de que llega hasta la raíz, la destrucción de la corona dentaria, pero normalmente no es por caries, en tanto que la pérdida ante muerte de piezas dentarias en grupos agrícolas se debe sobre todo a caries, a invasión del diente, de la pulpa dentaria, por los agentes, los gérmenes, que entran por la destrucción muy rápida, intensa del esmalte dentario. Y esto nos sucede a todos ahora. Que provienen de las playas fosilizadas de Chapala, San Marcos y Santa Catarina en Jalisco, colectados por Federico Solórzano del Museo Regional de Guadalajara. Y bueno, salen de vez en cuando fotografías de ellos en los periódicos regionales, pero merecen una consideración más extenso y detallado. Obviamente son de antigüedad, pero hasta el momento ningún antropólogo físico ha estudiado esta colección bastante grande. Y un comentario más. Gracias. Se está dando el tema para la próxima mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, que va a ser en Tepic, sobre el occidente de México. Gracias. Siguiendo esta misma línea. ¿Tienen ustedes algún plan de continuar con el estudio de algunos restos humanos en el norte de México? Sí, precisamente ahora con las discusiones que ha habido en esta reunión, bueno, yo me fui por lo más quizá espectacular de revisar los dos cráneos más antiguos como un inicio de este trabajo, pero en realidad también podríamos haber revisado los materiales de Candelaria y Paila, que están justamente en el norte de México, y vamos a hacerlo. Existe una monografía realizada por el profesor Romano, pero es a nivel puramente de morfología esquelética, y concuerda con lo que yo les dije. Se trata de grupos muy identificados en su perfil físico, dolicocéfalos, relacionados a los pericures también, es otro grupo que hay que estudiar. Hay una colección de cráneos pericures en el museo, que también no ha sido trabajada desde el punto de vista de la dentición. La dentición nos proporciona tanto datos genéticos o la morfología de las coronas dentarias, como de influencia de dieta por el tipo de desgaste. Sin embargo, precisamente en estos cráneos es muy difícil estudiar la parte genética porque están destruidas las coronas. Hay que utilizarlos más bien para un conocimiento de lo que es esta influencia del ambiente, el género de vida sobre la gente. Pero tenemos esta idea de desarrollar más esta área de investigación que en México ha sido muy poco trabajada. De hecho, no hay más que una persona que lo ha hecho, es José Antonio Pompa, en el Museo de Antropología, aunque él ha trabajado sobre todo este enfoque genético de la dentición, la morfología de las coronas dentarias. Pero la interrelación de género de vida y dentición, eso no se ha trabajado. Y este es un camino abierto para la investigación. Creo que será muy fructífero tomar este marco de contrastación, poblaciones del norte, poblaciones mesoamericanas, porque puede ser muy útil justamente para iluminar estos problemas que se plantean desde la arqueología. Por vía de sugerencia, sería interesante que tomaran ustedes en cuenta en sus proyectos el estudio de dos momias de 11.000 años de antigüedad aproximadamente, que estudiaron antropólogos físicos del Museo de San Diego, en California.
y si no me equivoco, esos restos humanos son de 2 sepulturas de la barranca de, ¿cómo se llama?, de la Tarahumara, de Batopilas, en la Tarahumara. No sé en qué estado se encuentren, si permitan la investigación, pero es una sugerencia. Sí, esto, tengo conocimiento de que están en el Museo de San Diego justamente. No sé si han sido ya estudiadas por el doctor Rogers en San Diego. Estoy detrás de esta pista. Y sería muy interesante utilizar también momias que en el norte, bueno, hace un momento hablábamos justamente con nuestra colega, con Leticia, que hay materiales que no han sido estudiados y que provienen de las cuevas funerarias del norte de México. Creo que ahí hay otro filón que habría que explotar. Por desgracia, esto se interrumpió hace muchos años, había gente que había estado trabajando en materiales del norte, pero después nadie lo hizo. Bueno, vamos a recomenzarlo y a orientar a la gente joven que aborde estos grupos del norte de México. Gracias, Luis. Pues maestro, es correcto. Yo quiero hacer 2 preguntas. La primera es esa diferencia que presenta usted, esa diferencia que presenta entre los cráneos dodecocéfalos y mesocéfalos, ¿no? ¿Usted cree que en tan poco tiempo puede haber ese cambio tan marcado que nos presentó en su diapositiva? Esa es una. Porque dice usted que los dodecocéfalos podrían ser antes del 5000, ¿no? Y ya los mesocéfalos vienen un cambio después del 5000. Esa es una parte de la que diga mucho. Luego la otra, en cuanto al maíz, habla que por los carbohidratos viene este problema patológico, ¿no? Pero por ejemplo, si los médicos recomiendan que se coma, por ejemplo, tortilla para fortificar tanto huesos como dientes, entonces, ¿qué pasa? Ajá. Bueno, primero, la primera pregunta. Estoy hablando de un periodo de muchos miles de años. No quiere decir que de 5000 de repente nacen todos los niños con cráneo brachycéfalo. Este es un proceso que ha sido constatado y se me hace raro que nadie lo haya aplicado en América para seguir esta diferenciación biológica de las poblaciones, pero en el viejo mundo los primeros cráneos que están entre dólicos y brachis se encuentran en Mugen, en Portugal, en Baviera. Hay también cráneos mesolíticos, que son los primeros mesocéfalos, pero sobre todo la brachycefalia surge hace unos 5000 años en el cercano oriente. De tal manera que no hay, en cuanto a tiempos, hay que pensar que no son muy poco tiempo, sino que en 1000 años pues hay por lo menos 40 generaciones, y en 10.000 años esto es un proceso que va paulatinamente materializando sus manifestaciones. Bueno, esto hay que pensar en México cuando comienza la agricultura. Para mí este es un fenómeno que señaladamente está presente dentro de esta secuencia de cambio biológico en las poblaciones en América. ¿Qué sucede? Los pueblos brachycéfalos coinciden con las altas culturas en América. No quiere decir que los pueblos dolicocéfalos no puedan tener altas culturas, pero a nivel de la prehistoria. Después, claro, la alta cultura en el viejo mundo se exporta hacia pueblos dolicocéfalos en el norte de Europa, en otras áreas. Eso es otro problema. Es simplemente un fenómeno de microevolución en la humanidad, el proceso de brachicefalización y el proceso de gracilización del cráneo. Los cráneos prehistóricos tienen paredes muy robustas, tienen protuberancias óseas muy desarrolladas. Esto se está perdiendo. Claro, los novelistas ahora proyectan el hombre del futuro que va a ser un cráneo prácticamente liso, todo redondo. Están haciendo una extrapolación ad infinitum de lo que es digamos, proceso evolutivo. Pero lo que sí podemos constatar en lo que va de la historia humana, es que hay estos cambios. La brachicefalización es un fenómeno que se da en los últimos 5000 años. Naturalmente no es que se sustituya una población por la otra o en todo el mundo, sino que ahora hay la diversidad mayor. Hasta hace 5000, 8000 años
no había pueblos braquicéfalos. Después los hay, además de los dolicocéfalos, que se mantienen como tales. Y en América, en México, en la población prehispánica de México, existen ambos. Y curiosamente, los dolicocéfalos siguen estando en la zona norte, en Aridoamérica, en tanto que la frontera mesoamericana señala de una manera, también hay que confirmarlo, pero también está ahí de una manera bastante, digamos, inquietante. Es una frontera de provincia humana, digamos, de diferentes poblaciones. Por supuesto que ha habido migraciones, de hecho, uno podría decir, los pueblos de la Cuenca de México, que no son ni braquis ni dólicos, son mesos, podían o bien ser el resultado de este proceso de cambio, o podía ser simplemente un mestizaje entre los del norte y los del sur. De hecho, las migraciones del norte que llegan al centro de México en la época de los toltecas producen este mestizaje. Así es que hay muchos aspectos en donde hay que tratar de establecer una interpretación en términos de la historia, los fenómenos de la biología en términos de la historia. De hecho, esta es la antropología, no al revés, porque hay los graves errores conceptuales que tratan de interpretar la historia en términos de la biología. No son los genes los que explican la historia, es la historia la que explica esta distribución de estructuras genéticas en las poblaciones actuales, ¿no? La especie humana es una especie biológica, pero es una especie social. La sociedad subsume la biología. Aquí estamos encontrando una historia de la población que podemos encarar con rasgos biológicos, a partir de sus rasgos biológicos, pero siempre dentro de una perspectiva de historia social. Y esto de la braquicefalia sería un ejemplo de cómo hay un proceso histórico que está afectando el patrimonio hereditario, una microevolución desde un punto de vista simplemente de producir una mayor variabilidad, que es una riqueza biológica de la especie, finalmente, ¿no? La diversidad humana tiene que interpretarse de esa manera, no en el sentido de mejor o de peor, que unos somos mejores que otros por nuestras características físicas, sino simplemente que es la plasticidad de la especie humana que le permite adaptarse, y adaptarse en lo físico, pero finalmente, sobre todo, en los comportamientos sociales, a través de la cultura. Entonces, la respuesta es que este cambio biológico sí se ha podido producir en el término de unas, digamos, 200 generaciones, 300 generaciones, debido a un evento muy importante. ¿Por qué el hombre no cambió desde hace 5 millones de años con los australopithecus? Bueno, cambió de los australopithecus al Homo erectus, pero tuvieron que pasar 3 o 4 millones de años. Después de Homo erectus a Neandertal hay un cambio en 200.000 años. Después de Homo sapiens a las poblaciones modernas, bueno, no tenemos más de 30.000 años. Y sin embargo, en esos 30.000 años se ha producido una gran diversificación poblacional que ha producido tanto a los pigmeos como a los mongoles, tanto las poblaciones africanas como las australianas. Hay una gran diversidad física de las poblaciones humanas que se ha producido en los últimos milenios. Pero este ejemplo de la braquicefalia se ha podido producir muy bien en este término de los tiempos post-pleistocénicos, de 10.000 años a 5.000, es cuando se inicia esta variación. No necesitamos recurrir a una serie de migraciones sucesivas que vinieron del viejo mundo. Los braquicéfalos corresponden a la cuarta o quinta migración que llegó a América. Eso ya ha habido un intento de explicarlo de esa manera, pero de acuerdo a lo que ahora se conoce de teoría evolutiva, es mucho más convincente explicar esa transformación en términos de modificaciones in situ. Y tanto en América como en el viejo mundo, el advenimiento de la agricultura debió haber sido un factor fundamental para digamos, intensificar este cambio biológico. Eso es una cosa. La otra es, yo creo que el otro problema de que si los dentistas recomiendan comer tortilla como endurecida para evitar... No, simplemente es la tortilla, ¿no? Vaya, porque está suplementada con la cal, y que eso da el calcio, ¿no? Bueno, ese es otro problema. La cal se introduce a través de la ingestión de tortillas y es muy importante y muy útil. En Mesoamérica, por eso no hay raquitismo, hay desnutrición, hubo en la época prehispánica y sigue existiendo actualmente. Sin embargo, no raquitismo. ¿Por qué? Porque se consume
mucho calcio en la tortilla. Sin embargo, el maíz se consume de muy diferentes maneras y los restos de las harinas que quedan en los dientes son los que producen este ataque de los microorganismos que producen la caries finalmente. Esto yo creo, yo no soy médico, algún odontólogo podría decirnos mejor en qué forma se lleva a cabo esto, pero de que hay una asociación directa entre ingestión basada en carbohidratos y presencia o frecuencia mayor de caries, eso es un hecho. Es un hecho que, bueno, que ahora uno de las principales expresiones patológicas en la población moderna, contemporánea, pues es la caries y todos los problemas bucales. Prácticamente no hay una persona que no haya ido a ver al dentista cuando llega a los 20 años. Ya tuvo que ir y ya le falta una o dos piezas dentales. En tanto que no sucedía esto con los prehistóricos, pero sí sucedía la expulsión de las piezas dentarias por patología, por infecciones bucales en los pueblos antiguos de México y en general en todo el mundo, ¿no? Los pueblos que se alimentan a base de granos hay esta modificación del patrón de enfermedad. Eso también es un hecho muy claro. La sedentarización, la formación de ciudades produce un nuevo patrón de enfermedad, incluyendo las bucales. ¿Por qué? Porque los conglomerados humanos permiten el contagio de enfermedades que antes no se transmitían, porque era muy poca gente, ahora se vuelven epidemias, ¿no? Las pestes y todo lo que ha habido es el costo biológico que ha pagado la humanidad por este desarrollo social que ha llegado hasta nuestra época, ¿no? Y seguimos con nuevos ejemplos de estas enfermedades. Sí. Una pregunta. ¿Qué cráneos estudiaste en San Luis? ¿Son los que yo excavé? No, son los cráneos que excavaron los arqueólogos de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa, bueno, el CERIC actual, François Rodríguez, que excavó en Río Verde, que son cráneos de comunidades aldeanas, son agricultores, son cráneos deformados, y esos no hay vuelta de hoja. Inclusive yo los comparaba con totonatos o con poblaciones del centro de México, su aspecto era este, y cráneos de Guadalcázar, de Santo Domingo, excavados en cuevas, cráneos que no tenían deformación y que eran dórico-cráneos, no eran braquicráneos. Además había unos cráneos de Cerro de Silva. Esos cráneos de Cerro de Silva eran cráneos muy robustos, de un tamaño inclusive pero estaban deformados. La deformación ocultaba su morfología normal, que seguramente fue del dórico cráneo. De tal manera que para nosotros era un contraste encontrar cráneos deformados con características de poblaciones que corresponden al norte. Así que ahí había un punto que hay que seguir trabajando. Yo no digo que ahí está la solución de estos problemas de las poblaciones que estaban en contacto en estos puntos fronterizos. A lo que voy es que hace 1000 años, algunas de mis primeras metidas de pata, malísima excavación, por ahí cerca, en un lugar que se llama Cerrito, que está muy cerca del Cerro de Silva, encontré un entierro, y el sitio es uno que tiene un tipo de cerámica que me habla del clásico, todavía del clásico.